Bueno, empezamos esta semana y hemos tenido la semana posterior al acto electoral, así que yo sugiero a los amigos que empecemos por analizar qué pasó, si se le esperaba, no se le esperaba, y por supuesto sus secuelas. Las precuelas las conocemos, solo hay que hablar de las posibles secuelas, con el riesgo que tenemos todos los que nos dedicamos a hacer estos análisis de equivocarnos, porque no se trata de mala fe, pero siempre aparecen imponderables, elementos que no estaban previstos por nadie, como fue días antes de las elecciones la intervención del gobierno a través del Tesoro americano en el salvataje de la Argentina, luego de los fracasos que había tenido el programa, bueno, iba a decir el programa, el nuevo programa, los intentos de hacer algo económico del presidente Milei, que se limitaron exclusivamente a bajar en lo posible, y logró bastante la tasa de inflación, pero que no había un programa económico y ya estaba haciendo agua de hace varios meses, y bueno, incluso lo del Fondo Monetario no había funcionado, no se respetaban los acuerdos con el fondo y había una crisis de divisas. Nuestro viejo problema desde el año 48, con unas interrupciones que nunca duran más de 6-7 años sobre ese problema de la falta de dólares de la Argentina. Pero bueno, vamos a escuchar las opiniones de estos amigos. Bueno, arranco. Dale, sí, está bueno lo de los resultados inesperados, porque yo creo que en Argentina está habiendo una reproducción de cisnes negros que vienen en bandadas ahora últimamente. Y efectivamente, creo que nadie esperaba un resultado de esta magnitud, ¿no? Por del gobierno. ¿Qué me parece que pasa ahora? El gobierno tiene un tiempo para mostrar resultados. ¿Qué van a ser cuáles? El tipo de cambio se lo garantiza el acuerdo con Estados Unidos en principio, que además después Javier nos puede ilustrar mucho más, pero digamos, las cifras que Argentina necesita para estabilizar el tipo de cambio son no digo monedas, pero es poco dinero a nivel del mundo. Entonces el tema son los resultados de las reformas. Y para lograr reformas necesita hacer política y consensos. Y para los consensos necesita gente que esté dispuesta a acordar. Y acordar quiere decir, de pronto algunas cosas que uno quiere tener que decir que la renuncia, que la resigna, guiados por aquello que a lo mejor es enemigo de lo bueno, muchas veces. Y no sé si el gobierno tiene el espíritu para hacer esto. Creo que es la gran duda que tiene todo el mundo. Entonces, como decíamos el otro día, en algún cambio de chats, yo creo que la gente está mirando y esperando a ver qué ocurre. Si el gobierno logra mantener la seguridad fiscal, logra mantener el tipo de cambio más o menos controlado, logra superar el financiero, logra avanzar con las reformas, y bueno, y se irán conformando un panorama de confianza y de movimientos positivos. Y si no, acá todo el mundo se queda esperando. Yo comparto claramente la visión de ustedes, que la hemos comentado también entre nosotros, la sorpresa que fue, una sorpresa positiva, y yo trato de mirar siempre, la visión objetiva, que es la que nos aporta el mercado financiero me refiero, ¿no? El mercado financiero venía positivo antes, con buenas expectativas, pero la expectativa con muchas dudas, porque como ustedes bien sintetizaron, había más dudas que certezas. Y la respuesta del mercado fue muy positiva, la respuesta del mercado financiero, me refiero al precio de los bonos, a la baja del llamado riesgo país, a las acciones, que incluso se mantuvo, porque si bien la primera semana fue una semana llena de optimismo y de preguntas, pero con un resultado que de alguna manera el mercado y la economía interpretó: esto es lo que quiere la sociedad, más allá de lo que quieran algunos políticos. Este es el voto de la sociedad. Yo creo que ese mensaje es muy contundente, ojalá que sea así, porque la sociedad quiere un cambio, sobre todo la gente más joven, que es quizás la que más sorprendió. Y entonces en la primera semana, y de pronto el viernes, hubo ese cambio de gabinete, esas renuncias, que despertaron de vuelta dudas, y el lunes, sin embargo, con los nombramientos, el mercado reaccionó bien de nuevo. O sea que
acá parecería ser que el mercado está diciendo creemos en este cambio más allá de las circunstancias y de los nombres, ¿no? Y habrá que ver. Déjenme decirles antes que el mercado financiero internacional ayuda. Venimos con un año muy positivo, después me gustaría hablar de eso, ¿no? Porque es nuestro telón de fondo. Pero para este primer comentario basta decir que nos ayuda el recorrido muy positivo que está teniendo el mercado financiero internacional y que permite que sea también incluso más fácil que llegue dinero externo a nuestro mercado. Sí, la clave es la tasa de interés en definitiva en Estados Unidos. Si hay tendencia a bajarla, a estar igual o a subirla, ¿no? Siempre ha sido así. Acá y me parece que hay un tema que es que el gobierno perdió 2 años. ¿Por qué digo que perdió 2 años? Un gobierno que tenía menos de 30 diputados, sin que entrar en juicio de la calidad de los diputados, cuyos varios se fueron enseguida, se pelearon, demás, pero vamos a concederle 30 diputados. ¿Qué tiene que hacer un gobierno que tiene 30 diputados cuando el quórum es de 129 y 30 y pico en diputados y 30 y pico en el Senado? Y lograr los apoyos necesarios para implementar su plan de gobierno. Eso es básico. Ahora, y no lo hizo. Ahora está mucho mejor, está cerca de los 100 diputados propios y tiene 21, y por primera vez desde el retorno de la democracia el peronismo no controla el Senado. Hasta ahora controlaba el quórum. Ya lo sufrió Alfonsín con la ley Mucci en el año 1984 y con las concesiones que tuvo que hacer de un problema que persiste para que tengamos una justicia federal lamentable. Y fueron concesiones que tuvo que hacer al legendario senador Sadi, que manejaba la Comisión de Acuerdos del Senado. Ahora, por supuesto, entonces, cuando lo designaron a un señor como Adorni, que no tiene ningún partido político, tampoco ha sido un empresario de nota, nunca manejó algo importante, es decir, un periodista de segunda línea, evidentemente que parece un retroceso y lo ahora. Creo que la designación de Santilli está hablando de que, bueno, está bien, se fue Francos de la política, vino otro señor de la política con mucha más experiencia en la política práctica incluso que Francos. En ese sentido, puede haber una posibilidad de que el gobierno genere la red de apoyo que se necesita para eso, pero teniendo en cuenta que dentro de 2 años estamos votando la campaña para presidente nuevamente y que en un año iniciamos la campaña presidencial. No, referido al caso de Adorni, me parece que con el nombramiento de Adorni lo que el gobierno ha querido hacer es destruir en el inicio aquella teoría que también circulaba antes de las elecciones, y era, bueno, hay que terminar el mandato constitucional, el presidente a Olivos, a jugar en Olivos, y un jefe de gabinete fuerte que mande, que cumpla con el reloj constitucional. Ponerlo a Adorni, es decir, va a mandar Milei, que quede claro que no hay sustituto. Sí, con este resultado electoral es así. Eso era en caso de un resultado electoral adverso. Exactamente. Que era la manera de poder cumplir con el mandato. Sí. Para eso se inventó el jefe de gabinete, en definitiva. Eso surge de la derrota de Alfonsín en las elecciones del año 87, en la mayoría de las provincias argentinas. La necesidad de crear alguien para ir del sistema de la cohabitación francesa. Un error no haberlo llamado primer ministro. Un error, sí, fue en las concesiones a su vez para que... Menem no quería. Sí. De acuerdo, esa discusión, sí. Claro, sería separar la figura presidencial de, bueno, como está ocurriendo en Francia, ¿no? Y en otros países. En Francia hubo presidentes socialistas que cohabitaron con líderes conservadores como jefe de gobierno y presidentes conservadores que cohabitaron con primeros ministros socialistas. Sí, la separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Claro. Y eso siguió funcionando. Ahora, ¿qué decías de los bonos vos? No, que la primera reacción ha sido muy positiva, pero los mercados son rápidos, ¿no es cierto? Son rápidos para entusiasmarse y para desentusiasmarse. Y para desentusiasmarte. Ya la audiencia la habrá escuchado muchas veces. Hay dos pasiones que mueven los mercados, que son la codicia y el temor.
Cuando hay optimismo, la codicia hace que todos quieran comprar. Cuando hay temor, todos quieren vender. Y eso uno lo ha vivido con el mercado argentino y con el mercado de afuera también. En este momento se ha despertado una ola de optimismo. Ese optimismo no es eterno, Ese optimismo hay que convalidarlo con un programa económico concreto y una ejecución de ese programa. Y creo que esa va a ser la próxima prueba, que lo veremos ya en los próximos meses. No hay demasiado tiempo, como bien decía vos, Roberto. El año que viene ya empieza la campaña electoral. Somos una sociedad en campaña. Otro drama ese. Ese es un drama. Somos una sociedad que vive en campaña. Entonces eso históricamente ha afectado la gestión económica de manera muy significativa, ¿no? Esperemos que esta vez no suceda, porque además si sucede, el gran perdedor va a ser el propio gobierno que acaba de ganar las elecciones, ¿no? O sea, lo que recibió, me parece a mí, esto es subjetivo, y el con las elecciones es un mandato, pero también una señal. Bueno, con todo mandato tiene una exigencia de cumplimiento. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo en que la madre de las reformas es la reforma laboral? Bueno, es una reforma muy importante. La prueba es que no se generan puestos privados de trabajo de hace 15 años, y todo es una informalidad. Hay 6 millones de trabajos privados, que es la misma cifra del año 2011. Hay alrededor de 4 millones en el Estado, y el resto de los 12, 13 millones que informal están en la edad activa son cuentapropistas, emprendedores, o los que andan en la calle vendiendo pañuelitos, o vendedores callejeros. Es decir, el problema de la economía, que además es un tema también fiscal, porque acá habiendo una economía informal de tal magnitud que resta recursos para el financiamiento de las necesidades del Estado, los servicios sociales, y de gente que no va a tener. Acá se habla mucho de los derechos, ¿no? No afectemos los derechos, el derecho a la jubilación, a las vacaciones. Bueno, la mayoría de los que trabajan no tienen ningún derecho, esa es la realidad. A mí me hace gracia cuando dicen cuidado con las reformas que van por los derechos. Los derechos supuestos de 6 millones, y de los 4 que están en el Estado, son 10 millones, pero hay 12 millones que no tienen ningún derecho, ni a vacaciones pagas, ni a aguinaldo, ni expectativa de jubilarse. Bueno, tienen los derechos que acuerden con cada empleador, digamos, que en el fondo eso también es otro tema. ¿Va? Yo convalido la visión de Roberto, pero creo que también la Argentina tiene, desde el punto de vista de la organización económica y social, una asignatura pendiente enorme. Que el mundo ha sido muy claro en los últimos años. Aquellos países que más crecieron y más combatieron la desigualdad son los países que más se acercaron a un capitalismo moderno y global. Podemos tener una discusión teórica pero eso es mundial. No es solamente los países del hemisferio norte que son los desarrollados. Tenemos el sudeste asiático, tenemos dentro de la región, en América Latina, países que superaron el atraso. Chile, Perú, varios países que han mostrado. Entonces, ¿y cómo han hecho eso? Y han aplicado racionalidad económica y se han integrado al mundo. Y esta es la gran asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Integrarnos de una manera inteligente al mundo, tener empresas más competitivas, aceptar mayor competencia del extranjero, y eso nos va a permitir también bajar la inflación, porque con una economía cerrada y poco competitiva es muy difícil bajar la inflación, porque hay poder de discriminación sobre los precios. Entonces no alcanza solamente con el control monetario y fiscal. Entonces, este gobierno ha hecho un gran control fiscal y monetario. Muy bien. Primera fase, aprobada. La segunda fase es más ambiciosa y también más difícil, porque tenés que ir a avanzar en estos terrenos, que significa también problema político considerable, porque no es lo mismo la reacción que pueden tener en el cordón más desarrollado de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que la Patagonia, que tiene otra lógica económica, que el norte argentino, y ahí donde yo extraño un poco más
de una discusión más profunda. Hablamos de las reformas estructurales, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué significa? Nos falta una hoja de ruta más consistente como sociedad, digo, pero dice, bueno, sí, tenemos que integrarnos al mundo. ¿Cómo hacemos? Con los medios. ¿Vos ves vocación en el empresario argentino de integrarse al mundo con todo lo que esto significa? Que es calidad, transparencia, viajar, vivir afuera, dejar el barrio. Todo esto que los europeos y los americanos han hecho durante mucho tiempo, y yo veo que acá es difícil. Y es difícil porque el empresario argentino está muy cómodo en su zona de confort, que es una economía cerrada, con regulaciones que, en fin, se manejan en una mesa de negociación, ¿no? Con todas las cosas que ya sabemos y conocemos. Entonces, de pronto, es un cambio cultural, la verdad que es un cambio cultural muy grande. Pero yo me sospecho que las nuevas generaciones, la gente más joven, que quizá es la que más ha votado los cambios, consciente o inconscientemente sabe que así no tiene destino. Porque lo que vos decías, Roberto, nuestros jóvenes ya no están buscando trabajo en las grandes empresas que cuando nosotros nos recibimos era un lujo que te empezara a trabajar en una... No. Hoy no, hoy están en otra dinámica. Entonces creo que el sector empresario hoy también hay mucho más. Se está viendo eso en la exportación de servicios. Creo que yo me puse a investigar eso porque uno de estos gobernadores, así como muchas veces un tipo que quiere hacer demagogia en Buenos Aires, vocifera contra los imperialismos, hace 60 años era contra los ingleses, ahora contra los yanquis. ¿Cuál es el discurso de un tipo del norte, por ejemplo? Buenos Aires, ¿no? Intenta atacar a Buenos Aires. Entonces, y una cosa constante que dicen, ¿qué produce Buenos Aires? Como si producirse era nada más que bienes físicos. Buenos Aires, esta ciudad, es una gran exportadora de servicios. Mira. Yo me acuerdo que un día a un señor que me dijo, ¿qué, en una provincia, me dice, ¿qué produce Buenos Aires? Yo le dije, lo quise hacer una broma, pero era en serio, le dije, tango. Y el tipo me dijo, me está cargando. Le digo, no, tango. El tango genera muchas divisas. Muchas divisas. Entre todos los tipos que interesante, salen a cantar, bailar, a dar sí, clases. Sí. Y eso es lo que viene. Sí. Los servicios profesionales. La cantidad de gente, de contadores, abogados, de estudios que están haciendo trabajos profesionales. Claro, y ahí tiene que competir, porque básicamente, ¿qué es? Que un tipo de Estados Unidos, el competidor le cobra, supongamos, $1.500 la hora y el de acá le cobra $1.000 la hora. Ahora tiene el problema que a lo mejor aparece uno en la India que lo ofrece por 800. Claro. Hoy la exportación de esos servicios son $10.000 millones al año. Es decir, exportamos mucho más de eso que carne, o mucho más de eso que soja. Es importantísimo. Y esos son gente individual o grupos de pequeños que están haciendo ese tipo de actividades. Así que hay un sector competidor. Pero si yo me acuerdo hace muchos años viajando... Y ese sector vota diferente, seguramente. Sí. Ese sector vota diferente. Sí, además tiene un nivel de vida distinto, tiene una concesión, por eso lo explica cuando a veces decimos, ¿cómo? No hay crisis, miren estos lugares tan llenos, cuánta gente que sale al exterior, bueno, generan dólares. Entonces... Es otro sector que escapa a la crisis. Hay dos cortes, ¿no?, que son muy importantes. Uno es el corte profesional y el otro es el corte etario. Sí, claro. Porque efectivamente nosotros somos una generación que tiene la necesidad de un cambio cultural. Pero los jóvenes ya lo han cambiado. Sí. Y nosotros no nos dimos cuenta del todo. Claro. No sé, es un tema... Es que es interesante eso, porque ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar hace algunos años del cambio tecnológico? Y lo veíamos como un fenómeno, y el cambio tecnológico llegó mientras dormíamos. ¿Ustedes vieron el acto que hace el peronismo de la provincia de Buenos Aires el día de las elecciones, cuando asume la derrota, el palco donde está Máximo Kirchner, Kicillof, Massa y otros dirigentes? Estaba viendo una novela, me parece. No hice un esfuerzo para verlo, porque bueno, hay que ver todo. Hay gente que dice, a mí no me interesa escuchar a Mengano, y bueno, si querés escuchar a los que te gustan nada más... Que vos tenés una gran vocación política, Roberto, y yo la admiro. Entonces los escuché, hay que tener un poco de paciencia, por cierto, pero lo escuché. No, pero a mí me impresionó los cánticos.
a propósito de los jóvenes, los cánticos, eran: somos los fusilados, somos los desaparecidos. Y estaban hablando de cosas de hace 60 y 50 años. Impresionante. En 2025. Ayer, anteayer, había una nota, creo que en La Nación, donde hablaba de una disputa entre Elon Musk y Bezos sobre el dominio de la Luna a nivel de privados, Claro. donde además está la competencia de Estados Unidos, China, y donde ya se metió la India por consolidar una presencia, que consolide una presencia permanente en la Luna. Y acá estamos, somos los fusilados, temas de historia. Bueno, es que no arrancamos, Roberto. Sí, no sé por qué esos jóvenes, qué mensaje estaban tratando de decir ese mensaje. Si era un mensaje ideológico obsoleto, bueno, no sé. O Eso me suena más a la interna de ellos, ¿no? de ellos, sí. Porque si son jóvenes que son nietos de los desaparecidos, Claro. Claro, porque pero, a ver, los hijos son tipos de 55 Sí. años. yo trato muchos, gente que ha tenido actuación dirigencial en los años 80, los 90, que hoy tienen nietos, que votan, que han sido protagonistas, ocupado altas posiciones, y reconocen que eso que existía antes, que uno nacía, el padre era radical, el padre era conservador, peronista, y dijo, eso se acabó, y confiesa que sus nietos no votan como ellos, ni como votaban sus hijos. Claramente. Directamente, lo confiesa, lo dice, sí, yo no los puedo, ya votan distinto. Y acá hay otro tema que es más difícil, más desafiante para tratarnos para nosotros, que es justamente el tema del avance tecnológico. Porque nosotros somos hombres de acá, nos gusta hacer radio, hemos escuchado radio, pero todos estos jóvenes son de las redes sociales. Y es un mundo distinto, es un mundo completamente distinto. Y en ese mundo también está mucho más interconectado a nivel global. A nivel global. O sea, esa cerrazón que tiene más nuestra generación, las nuevas generaciones están por lo menos interconectadas y, como vos decías, Roberto, hasta consiguen trabajos y negocios saliendo del sistema local cerrado. Sí. Sería muy interesante que un día le pregunten a Nicolás para que les muestre cómo nos ven la gente que se vincula a Radio Cultura, Uh-huh. la gente que escucha el programa en forma tradicional es casi insignificante. Un tipo que, a ver, vos antes agarrabas un programa y era como agarrar un libro, ya tengo que terminarlo. Claro. Bueno, primero, ahora nadie escucha nada entero. O sea que el tipo que entre 5 minutos ya se fue. Claro. Otra vez. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, la gente viene a buscar radio como buscas Netflix, cuando tenés ganas. La película que te dijeron que era buena, entonces entrás y buscás el programa de Azareto, o el comentario de García Labuglia, lo que fuera. En tercer lugar, esto se distribuye a través de redes sociales. Claro. Entonces va una parte solo por oído, otra parte va a YouTube, otros van shorts que él corta y los pone en las redes o en YouTube para que la gente los vea, son pedacitos significativos. Otros comentarios van en cada una de las redes sociales. Si al final decís, ¿cómo te ven? Claro. De 1000 maneras. ¿Cuántos? Es muy interesante. No, súper interesante. Porque según datos que estuvimos viendo hoy al mediodía, la gente que escucha entero un programa es entre el 4 y el 5% de la gente que finalmente te escucha. Mirá vos, increíble. Al cabo de... el programa más escuchado nuestro tiene 40.000 oyentes. ¿Cuántos en vivo? 200. Nada más. Y el resto a lo largo de una semana. Mirá vos. O sea... O sea que funciona más claro, porque uno siempre ha tomado la radio como compañía, ¿no es cierto? Compañía del que está solo, a lo mejor, en su casa. O los viajes largos sea, en auto. los viajes largos, o el que está trabajando y quiere le interesa escuchar novedades, noticias, en fin, lo que uno habla y seguir trabajando. Ahora, esto, claro, es más difícil de entender
quien agarra el podcast, diríamos, la grabación, y elige un pedazo o lo escucha. Bueno, yo tengo un amigo que escuchaba siempre nuestro programa y me decía, vivía en el norte, que él viaja mucho en auto, y decía, yo siempre escucho la grabación de tu programa mientras estoy manejando. Ese claramente es un usuario clásico de Radio Hoy. Claro. Es eso. Ahora, el que escucha un pedazo, no sé, eso ya es más difícil para nosotros de visualizar cómo es ese. Sí, también ahí, dependiendo mucho de qué tipo de programados haga, supongo que viene todo un tema de estudio de la técnica de comunicación, frases, con todo un estudio previo que no, digamos, no estamos en condiciones de hacer nosotros, pero si estuviéramos vendiendo no sé qué, cohetes, seguramente encontraríamos un asesor de marketing que nos escribiría el programa. Y no ser tan... Pero es un desafío, ¿no? Pero es un desafío muy grande poder... Bueno, y esto es cambio tecnológico. Y esto es cambio tecnológico. Bueno, aquí sí. ¿En cuánto tiempo cambió la radio? ¿4 años, 5 años? 4 años, es impresionante. A mí me parece, ayer que estábamos hablando de esto acá mismo, y de repente cambió rapidísimo. La crisis de la televisión abierta. Y yo lo veo en el mercado es impresionante. En el mercado financiero me refiero, ¿no? Sí. Sobre todo en el mercado financiero global. Tiene lógicas de funcionamiento distintas de las que eran hace 10 años, porque las empresas son distintas. Sí. Y el acceso a la información es diferente. Y hay un tema que es muy interesante para tocarlo hoy y seguirlo otro día, ¿no? Que es la concentración. Es impresionante este mundo de las empresas tecnológicas, lo hiperconcentrado que es y cómo se sigue hiperconcentrando. Y eso va en contra justamente de lo que vos decís, de la comunicación. Porque cuanto más grandes son los conglomerados, además se da un fenómeno muy curioso. En estas grandes empresas tecnológicas le compran una parte a su rival, y su rival capaz que compró otra parte. Entonces está cruzado. Entonces el River Boca no está tan claro, ¿no? Es una mezcla... es un mundo que para interpretarlo es mucho más difícil que hace 10 años. Y a eso agregale que hace 10 años, en general, vos sabías qué producía la empresa. Nuestro amigo que ha estado también en otros ciclos con nosotros, Billy Chorlerman, que además nos va a hablar, vamos a cambiar de tema, vamos a salir de los bonos, de la política nacional, de Frigerio, de Milei, de Macri y del jefe de gabinete, y vamos a ir a los temas de lo que realmente están cambiando al mundo. Nos va a hablar de las propuestas chinas de inteligencia artificial, porque leemos muchas de las propuestas de Estados Unidos, de Europa, las controversias que ha habido sobre, entre ellos, si se regula, no se regula, todas esas discusiones internas en Estados Unidos y los conflictos entre Estados Unidos y Europa sobre qué hacer sobre este tema. Y ahora nos trae la novedad de una propuesta del líder chino sobre este tema, así que le dejamos al experto el uso de la palabra. Déjame saludarlo a Guillermo Landman, decirle, Willy, qué bueno tenerte acá con nosotros y desasnarnos de este tema, que justamente habíamos estado hablando del cambio tecnológico y cómo nos superaba. Acá tenemos, amigos de la audiencia, estamos haciendo ahí de base. Un de base para escuchar la voz de un experto, de alguien que realmente sabe. No un experto, un curioso, pero la verdad, primero, gracias por la invitación, qué lindo volver a encontrarnos en esta mesa. Así es. Qué gran placer. Y sí, yo vengo estudiando, estoy haciendo el doctorado en Relaciones Internacionales y mi tema de tesis justamente es gobernanza de la inteligencia artificial y hasta ahora la discusión, como bien decís, Roberto, era si Europa está sobre regulado con el esquema de Reglamento General de Protección de Datos, más la ley de servicios digitales, más la ley de mercados digitales y por último la ley de inteligencia artificial. Y con ese plexo normativo crea un sistema de protección a los derechos fundamentales valioso y además con un concepto de análisis por riesgos, estableciendo que la inteligencia artificial tiene beneficios innumerables, pero también tiene riesgos que no pueden ser calculados, y esos riesgos pueden ser catalogados en distintas categorías, en inaceptable, en muy elevado, en reducido o sin riesgo. Y en base a eso, establecen a mayor riesgo, mayor reclamo, mayor protección, mayor exigencia de control. Esa es la posición europea.
que ya tiene una ley, que está funcionando, que los 27 países miembros ya han adherido, que ya están haciendo hasta las guías de buenas prácticas, donde Meta no quiso firmar voluntariamente, el resto de las empresas americanas sí, pero hay toda una discusión porque hay multas muy importantes, multas de miles de millones de euros que le han impuesto a Apple, a Meta, justamente por incumplir esas normas. Por otro lado, tenemos la posición americana, donde creo que fue el mes de marzo o abril, que directamente Trump apoya sin ningún tipo de cortapisa que las grandes empresas pueden autorregularse, que tienen códigos de conducta y que cualquier tipo de regulación significa un freno a la innovación. Obviamente, en ambos casos, lo que hay es un interés y un deseo de tener el liderazgo mundial. Ya Putin había dicho, quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Lo dijo en el 2017. Pero en esto nos encontramos que ahora en septiembre, en Shanghái, hubo una reunión internacional donde por primera vez Modi de la India fue a esa reunión después de 7 años de no ir a China. Ajá. Y me encuentro con que China hace una propuesta sorprendentemente bien escrita, que es, señores, la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero también implica un riesgo grande para la seguridad de las naciones. Entonces, todas las naciones nos tenemos que poner de acuerdo para buscar alguna forma de gobernanza, y lo ideal que recomienda China es que sea a través de las Naciones Unidas, de manera que sea un esquema global y no solamente esquemas nacionales individuales. Esto no solamente está muy bien dicho y muy bien escrito, y posteriormente el primer ministro chino dio una conferencia espectacular y el ministro de Relaciones Exteriores también, una propuesta espectacular, todo en cuestión de muy poco tiempo. Pero lo que más me llamó la atención es que desde el año 2023 China internamente está legislando sobre inteligencia artificial, y más allá de el sistema político chino, más allá de que cada tanto leemos que hay un empresario de primer nivel que no aparece, más allá de el capitalismo chino, que es el pájaro puede volar, pero dentro de la jaula. Esto me lo dijeron a mí en Shenzhen. Sí. La realidad es que las leyes que dictaron internamente tienen tanta sabiduría, están tan bien escritas, que yo, viendo los proyectos de ley que tenemos en Argentina dando vueltas, y viendo otros proyectos que he leído, me quedé gratamente sorprendido de lo bien que están escritos esos proyectos. ¿Los de acá también? Los de China. Los de China. Los de China. Ok. Y que estamos hablando de una estructura legal que comienza en el año 2022, 2023, y que son 4 leyes, podríamos decir, básicamente las más importantes, pero que hasta piden que los algoritmos tienen que dar energía positiva. Por supuesto, que se respeten los principios, pero una protección especial para los chicos. O sea, todo lo que es el acceso de los niños lo tienen muy Déjame hacerte una pregunta y contestarla cuando te resulte cómodo, pero para que no se me pierda. Pero cuando hablaste de los riesgos, ¿qué riesgos enumerarías? Por lo menos 1 o 2 riesgos que te parecen los más importantes. El primer riesgo más... Y estas leyes, ¿de qué manera pueden balancear esos riesgos? El primer riesgo que tenemos, el más conocido, es todo lo que tenga que ver con protección de datos. Ajá. ¿Qué certeza tenemos de que los datos sean utilizados para el destino para el cual fueron solicitados y fueron autorizados por los titulares? Eso es lo primero. Ya bastante ruido hemos tenido en este tiempo con respecto a los datos para entrenamiento de inteligencia artificial y la falta de pago, o si corresponde el pago de derechos de autor o no corresponden. Pero el tema de la violación a los derechos de intimidad, por eso ese es uno de los grandes riesgos. El otro de los riesgos siempre está planteándose el tema de la gente que se va a quedar sin trabajo, y yo ahí tengo una posición que creo que nadie se va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, se van a quedar sin trabajo por no saber utilizar la inteligencia artificial, que es distinto. Muy bueno eso. Porque lo que va a ocurrir es que en poco tiempo, quien no tenga un conocimiento básico de inteligencia artificial va a ser considerado un analfabeto. Es como si hoy no supiéramos usar una computadora, o si hasta hace poco no hubiéramos sabido leer y escribir. Entonces, ese es el grado de importancia. Chang, el decano de la Universidad de Harvard de Medicina, escribió hace poco, el año pasado creo que fue, que la inteligencia artificial no iba a dejar a ningún médico sin trabajo. Solamente iban a trabajar los que supieran utilizarla. Bueno, y el que no la utilizara, quizá hasta podría llegar a incurrir en un caso de mala praxis.
Qué bueno eso. Y porque sería lo mismo que pretender hoy que esté escuchando el pecho de una persona apoyando la oreja en vez de un estetoscopio. Claro, o sea, a tal grado funciona. Entonces, ¿qué es lo que a mí a partir de eso, si vos te imaginás inteligencia artificial aplicada a salud, un diagnóstico equivocado, aplicada a servicios públicos, aplicado a la seguridad, o sea, son tantas las áreas de la vida en que impacta, que a partir de ahí los riesgos que podemos llegar a tener... A ver, un riesgo fundamental. Los algoritmos están escritos por personas. Sí. Más allá de que muchos hoy ya están hablando de inteligencia artificial que se va reescribiendo, cosa que es real. Pero básicamente está escrito por personas. Y estas personas que escriben un algoritmo tienen prejuicios, tienen sesgos. Google tuvo un problema hace unos años porque su sistema de reconocimiento de caras confundía a la gente negra con monos. Mirá. El que escribió ese algoritmo y que tiene ese prejuicio que ve a los negros como monos, evidentemente el problema no es de la máquina, el problema es del desarrollador. Entonces, a partir de ahí, los sesgos, los prejuicios son un riesgo y que tardaría mucho tiempo en darse cuenta, en sentirse el impacto. Entonces, ese es un tema que hay que atender. Otro riesgo, autos autónomos. Hay un accidente. ¿Quién es responsable? Si nosotros no logramos establecer que una persona física o una persona jurídica se haga responsable de los daños que puedan llegar a ocasionar, no vamos a poder tener confianza jamás en el sistema. Entonces, por eso, son muchas cosas. Son muchas. Volviendo a China, lo que a mí más me sorprendió de este conjunto de leyes que escribieron y que, vuelvo a decir, me sorprendieron gratamente, es que la ley interna dictada por China es coherente y concordante con lo que está proponiendo al mundo. O sea, no es que está diciendo, propongo esto para afuera y dentro hago lo... Más allá de que sea claro también que aprovechando que Estados Unidos está abandonando los organismos internacionales, los está desfinanciando y están quedando sin gente, evidentemente hay muchos chinos que están ingresando en la UNESCO, en las Naciones Unidas, y evidentemente es una estrategia de poder. Sí, un vacío que se llena. Exactamente, y que lo están llenando, entonces decir, vamos para ese lado y vamos con las Naciones Unidas es porque hay toda una estrategia planteada, pero que es coherente. A ver, ¿qué es una superpotencia? Una superpotencia tiene poder económico, tiene un PBI muy importante, económico, poder militar y poder blando. Si tomamos en cuenta esos tres elementos, hoy hay una sola superpotencia, que es Estados Unidos. Sí. Porque la diferencia entre el poder económico ya está equilibrado con China. Incluso según las mediciones, algunas mediciones, como las que hace el Fondo Monetario, China ya estaría superando a Estados Unidos en PBI. En otros, según cómo se mira. Pero el poder militar es muy superior todavía al estadounidense. Muy superior. Es decir, China no está en condiciones aún de extender su influencia militar fuera del mar de la China y acercarse al Índico. Mientras Estados Unidos puede estar en todos los sitios del mundo simultáneamente. Y no tiene poder blando. ¿Qué es el poder blando? Que usamos zinc, que la música, que el rock, que la moda, el turismo, que si queremos emigrar, nadie piensa en irse a China. Claro. Como antes nadie pensaba en irse a Rusia. Claro. ¿No es cierto? Bueno, eso... Y me da la sensación de que China empieza a construir su poder blando. Así es. Y mientras está construyendo también un poder militar, porque está aceleradamente construyendo portaaviones, no tenía ninguno hace 20 años, ahora tiene 2, está construyendo 2 más. Entonces está construyendo un poder militar y para ponerse una potencia global y trata de tener bases en todos lados también. Y ahora con esto que está diciendo Willy, daría la impresión de que está buscando ser en el poder blando. Y ahí sí ya tendríamos 2 superpotencias. Sí. Pero vuelvo a decir, lo interesante es que el discurso que está planteando, y que lo está planteando en el máximo nivel, como propuesta de reglamentación internacional, también lo está aplicando internamente. Sí, muy interesante. Cosa que, por lo menos, merece mi respeto. O sea, internamente, ¿por qué lo decís? Porque han dictado leyes. Las leyes que justamente lo que defiende son derechos, más que derechos humanos, son derechos fundamentales de las personas, establecen justamente también que con respecto a lo que es la inteligencia artificial generativa, en los casos en que pueda afectar opinión pública,
tienen que pedir una autorización y tienen que estar... Lo primero que hicieron apenas salió ChatGPT fue prohibirlo. Ajá. Pero inmediatamente sacaron una ley diciendo, inscribiéndose, armaron un conjunto de organismos que tienen competencia en el tema. Hay que inscribirse, hay que tener una licencia, hay que presentar informes, o sea, tiene que estar controlado, cosa que no está mal. Claro, sí, O sea, sí. todo depende del grado de control, quién lo ejerce y que se ejerza justificadamente. Sí. Pero Es interesante porque a veces nosotros desconocemos todavía cómo es la vida en China, en el interior de China, ¿no es cierto? Todavía nos ha quedado el estereotipo del régimen bueno, totalitario. olvídate del estereotipo. Yo estuve en China hace 10 años y quedé muy impactado porque tuve la sensación de estar en otro mundo. Ujú. Estuve en Shenzhen, que era un pueblo de pescadores hace 25 años, con miles de personas, y ahora Shenzhen parece Miami, y es donde tienes una de sus centrales Huawei. Parecía estar paseando por Miami. Ya. Y fue planificado en función a saber que iban a recuperar Hong Kong, y de ahí a Hong Kong es realmente muy cerca para todo lo que sea exportación. Estuve en Shanghái y estuve en Beijing. En Beijing el cielo no se veía por el smog. Ujú. Bueno, una amiga que estuvo ahí hace unas semanas, no hay más smog. Claro. O sea, la política china con respecto a medio ambiente Ha funcionado. ha funcionado. Ha ¿Cómo han funcionado. hecho para que no haya más smog? En ese momento usábamos barbijo, que no imaginábamos los barbijos todavía en nuestra vida. Bueno, 10 años atrás hubo que usarlo en Beijing. Entonces, está cambiando a pasos acelerados. Están realmente... Lo que antes era copiar tecnología norteamericana, Ujú. ya lo han superado, y hoy en muchas cosas Con diseños propios. con diseños tecnologías propios, la calidad de vida. Obviamente sigue siendo un país comunista, sigue teniendo reglas propias, pero hay muchos aspectos que realmente es otro mundo. A mí hay un tema que tenemos que considerar, que es la decisión que ha tomado ahora el gobierno de impedir que se prosiga la construcción en la cordillera sanjuanina de un radiotelescopio chino, Sí. que no es lo mismo que la base, y me parece que ya estamos entrando en una psicosis de tonterías en la relación con China, porque en ese mismo lugar, hace ya años, la Universidad de San Juan hizo un convenio con la Universidad de Harvard, que tiene un radiotelescopio, y 8 con la de Yale, Sí. con la de Yale y con la de Columbia, no con la de Harvard, Ujú. que están funcionando hace varios años. Esto viene ya en la década de los 60. En la época del gobierno de Onganía, el gobernador de San Juan fue un doctor en astronomía, que fomentó el estudio de la astronomía y su tarea en San Juan, y en la universidad, y por eso tienen esos observatorios. Y ahora estaban haciendo un amigo mío lo visitó hace poco, era de acceso abierto, lo maneja la universidad, no es lo de la base esta en Neuquén, que tiene algunas cuestiones un poco delicadas y sospechosas. Bueno, han impedido ahora que sigan la construcción. Me parece que ya estamos entrando en un nivel de tontería en la relación con China, que por otra parte es uno de los principales compradores, ¿no? O sea, Sí. que es una relación que tenemos que cuidar. Mira, hay un artículo que salió en La Nación de hoy, un artículo de Muto. Ah, sí, todavía no lo leí. Bueno, Lo con- tengo para esta noche o para mañana. bueno, yo lo leí esta mañana porque me llamó mucho la atención, Sí. que planteaba que el primer escenario de una hipotética guerra Va a ser en el espacio. va a ser en el espacio. Sí. Ah, vi el título, a ver, contá. Sí, 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 sí. y eso lo anoté Sí, para yo dejar. también. y, pero está, no. y está muy bien, La próxima guerra mundial va a ser en el y espacio. está muy sí. bien fundado, está muy bien analizado, y justamente lo que comenta es que ya se ha probado que tanto en el caso de Rusia como de otros países ha habido escaramuzas en el espacio para atacar satélites, para poner satélites con armas nucleares, pese que está enteramente prohibido por el convenio internacional, por la conferencia internacional. El hecho de tener ese tipo de bases siempre provoca dudas de realmente cuál es el destino. La misma base china que está en Neuquén, al día de hoy sigue siendo una gran incógnita. Sí. Realmente para qué es lo que sirve, así como se armó el escándalo hace unos años con la base para búsqueda de basura espacial en Tierra del Fuego, que terminó con una secretaria de Estado procesada, porque apareció la denuncia que en ese momento Tayana, como
Tayana era como ministro de Defensa, la tomó como propia de que en realidad lo que querían era espiar Malvinas, y que eran los ingleses espiando Malvinas, y la realidad era una empresa americana que se ocupa con observatorios en distintos lugares del mundo de búsqueda de uno de los futuros problemas, que es la basura espacial. Es un mundo. Es un mundo. Bueno, como que bueno haberlo podido. Nuevo. Es un mundo nuevo. Un mundo nuevo, y sobre este tema y también la actualidad nacional seguiremos la semana próxima. Buenas noches. Muy buenas noches.